Hola, en esta clase vamos a estudiar lo que son los diagramas de Nyquist para así terminar de ver todo lo que es el análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia. Este tema va a estar dividido en las dos clases 20 y 21. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy día? Primero vamos a ver qué son los diagramas de Nyquist o diagramas polares, que si se acuerdan ya lo habíamos mencionado como una de las formas de ver, de estudiar el sistema en el dominio de frecuencia. Vamos a ver lo que son las transformaciones de contorno, que es un proceso que nos permite poder estudiar la estabilidad. Y con esto vamos después a pasar a cuál es el criterio de estabilidad de Nyquist. Empezando por los diagramas polares, acá tenemos la función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Y cuando estábamos trabajando con diagramas de Bode, nosotros lo que hacíamos era separar la magnitud y la fase de este sistema. Lo escribíamos en esta forma, magnitud, ángulo. Cuando trabajamos con diagramas polares, lo que se hace, y como ya habíamos mencionado anteriormente, es separar en la parte real y en la parte imaginaria del sistema. Y luego se empieza a graficar un valor, el valor real versus el valor imaginario. Acá en el gráfico que tenemos a la derecha, podemos ver cada punto graficado en el eje real versus el eje imaginario versus su relación con el caso de magnitud-fase, donde claramente la magnitud es el valor del vector y la fase es el ángulo que se está midiendo siempre en sentido antihorario. ¿Cuál va a ser la ventaja de trabajar con diagramas polares o de Nyquist? Que vamos a poder ver el comportamiento de todo este sistema en un solo gráfico versus en los diagramas de Bode en los que teníamos el gráfico de magnitud y el gráfico de fase y teníamos que verlos simultáneamente. El gran problema de este tipo de control es que no va a ser clara cuál es la contribución de cada componente. Es decir, no es claro ver qué está siendo aportado por cada polo o por cada cero. Mientras que en el diagrama de Bode se podía empezar a asumir cuándo estaba cada componente actuando. Sabiendo esto, pasamos a un ejemplo de cómo vendría siendo un diagrama polar o de Nyquist. Tenemos aquí la figura que ya habíamos visto, esto está graficado en MATLAB y corresponde a la función que tenemos acá. En el dominio de Laplace es 1 sobre s más 1, lo pasamos al dominio de la frecuencia, nos queda 1 sobre j omega más 1 y procedemos a separarlo en la parte real y en la parte imaginaria. Para esto multiplicamos todo por 1 menos j omega, con lo cual nos queda 1 menos j omega arriba y 1 más omega al cuadrado abajo, y luego separamos las dos partes y aquí nos queda el componente real versus el componente imaginario. Teniendo este componente, empezamos a graficar cómo se comporta la parte real versus la imaginaria. Y nos queda un sistema de este estilo, donde va a ser un círculo, o si la función es más complicada, varios círculos, que si se fijan acá aparecen las flechitas de que va girando en sentido horario. Al ver estas figuras, lo que vamos a ver durante esta clase es cómo poder reconocer la estabilidad automáticamente al analizar el diagrama que se obtuvo. Aquí tenemos distintos casos de cómo vendrían siendo los diagramas polares para funciones que ustedes habían visto anteriormente. Por ejemplo, para el componente integrador, el diagrama polar va a ser solamente una flecha en la línea imaginaria. Para un derivador, la misma flecha, pero esta vez va aumentando en vez de reducir. Acá tenemos lo que teníamos, un sistema de primer orden, tenemos un semicírculo que va a estar desfasado por cuánto sea la posición del polo. Acá ya empezamos a tener un sistema de tercer orden, si se fijan siguen manteniendo las curvaturas y empiezan a enrollarse. Este tipo de comportamiento es lo que nosotros vamos a aprender a analizar durante la clase. No vamos a armar las figuras, sino que nosotros vamos a graficarlas automáticamente usando software, pero vamos a aprender a ver si estos sistemas que estamos viendo son estables o inestables. ¿Cómo vamos a hacer para poder encontrar los diagramas de Nyquist de forma computacional? Tanto en MATLAB como Octave
la función es Nyquist del sistema. Y ustedes agregan el código, se definen su función igual que siempre. La función la pueden definir tanto en continuo como discreto. Y luego llaman al diagrama. Y les va a aparecer la figura que yo les había mostrado en el caso anterior. Y con esto ya pasamos a ver qué son las transformaciones de contorno, que es lo que nos va a servir para poder empezar a entender el criterio de estabilidad de Nyquist. Las transformaciones de contorno, para eso vamos a volver a lo que era el dominio de Laplace y nos vamos a definir un contorno cualquiera. Aquí tenemos simplemente un cuadrado que va de menos 1 a 1, a 1, de nuevo a menos 1. Este contorno fue definido aleatoriamente porque lo que nos interesa ver es cómo va a cambiar esto al cambiar de ejes. Nosotros nos estamos definiendo nuevos ejes. Este contorno lo tengo definido en sigma versus j omega, porque reemplacé S en sigma más j omega, los componentes de cada polo y 0. Y lo que yo hago es, si S es sigma más j omega, despejo y separo los componentes real e imaginario. Y ahora paso a ver cómo se estaría comportando en mis nuevos ejes, U versus V, donde U es toda la parte real y V es la parte imaginaria. Lo podría haber llamado de esa forma. Y empezamos a reemplazar cómo se comportaba antes cuando sigma era 1 y omega era menos 1. Reemplazo acá, sigma era 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces veo, marco acá 3. No era el punto B lo que seleccioné. Marco acá 3. Y el otro era menos 1, me queda el menos 2. Acá tenemos cómo va cambiando la posición del punto B. Y repetimos lo mismo con los otros puntos. El punto A estaba en 1,1, nos sigue quedando 3, pero la parte de B imaginaria nos va a quedar en 2 positivo en vez de menos 2. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Cambiamos de un contorno que está en el eje sigma omega a un contorno que se encuentra en el eje UV. Estamos usando la función de transferencia de todo nuestro sistema para poder pasar de un sistema a otro. Es un cambio de coordenadas. Si pasamos a tener otro ejemplo, tenemos acá nuestro sistema enlazo cerrado, donde tenemos un G por H, podría ser la planta por un controlador, la salida, la referencia, la realimentación. Todo este sistema G por H, es decir, los componentes en lazo abierto, vienen dados por 2 sobre S menos 1. Por lo tanto, nosotros sabemos que la ecuación característica, acá se las tengo recordadas, la ecuación característica es el denominador de la función de transferencia del sistema en lazo cerrado. Es decir, es 1 más G de S por H de S. Despejo 1 más 2 sobre S menos 1, lo cual lo reordeno y me llega a que es S más 1 sobre S menos 1 igual a 0. Y ahora vamos a hacer la transformación de contorno de este sistema que ya tenemos. Despejamos S, lo reemplazamos por sigma más j omega y empezamos a reordenar. Nos queda todo este sistema que ya está separado en la parte real y la parte imaginaria. Ustedes pueden hacer y comprobar que efectivamente se llega a esto. Y pasamos a ver cómo se está cambiando el contorno. Partimos tomando un contorno igual al caso anterior, que nosotros estamos asumiendo como queramos, porque acá lo único que queremos ver es cómo cambian al cambiar las variables. Por lo tanto va de menos 1 a 1 nuevamente y tenemos los puntos A, B, C, D. Es un cuadrado de esos tamaños. Y aquí, tomando estos valores, empezamos a reemplazar en la ecuación que nos quedó, donde la parte U es el eje real de todos los componentes reales y B es la parte asociada a los componentes imaginarios. Y esta vez cuando reemplazo, me queda que A ha cambiado esta posición, B se movió hasta acá, C está aquí en el origen y lo mismo con D. Y nos queda que esta es la nueva forma de nuestro sistema cuando estamos cambiando de un eje coordenado a otro. ¿Por qué nos interesa esto? Porque cuando nosotros estamos estudiando diagramas de Nyquist, estamos haciendo lo mismo. Estamos cambiando de un eje coordenado. En el
dominio de S a un eje coordenado en el dominio de la frecuencia. Y por lo tanto vamos a ir viendo cómo nos van a ir cambiando las formas de las figuras. Es solamente por eso que nos interesa entender de dónde vienen las transformaciones de contornos. Entonces ahora ya pasamos a lo que vendría siendo el criterio de estabilidad de Nyquist, partiendo por cuál es el teorema de Cauchy o teorema de mapeo, que nos va a decir, básicamente, este es el teorema que nos está diciendo si nuestro sistema va a ser estable o inestable. Entonces, si nosotros tenemos un contorno cualquiera que nosotros definimos, que está rodeando los ceros y polos de la función característica, sin que el contorno pase a través de los polos o ceros de esta función en sentido horario. Vamos a tener que haber un contorno correspondiente en otro plano, en un plano de la frecuencia, ahora, que va a estar rodeando el origen de este otro plano tantas veces como sea la diferencia entre ceros y polos. ¿Qué nos va a querer decir este teorema? Como nosotros no vamos a estar trabajando con el número exacto que tengamos de ceros o polos, sino que vamos a estar trabajando con la diferencia. Cuando nosotros veamos el diagrama de Nyquist, no vamos a poder saber intuitivamente cuántos son los ceros y polos del sistema, sino cuánto es la diferencia entre los ceros y polos. Si nos da que n es mayor que 0, vamos a tener que hay más ceros que polos. Y si n es menor que 0, va a haber más polos que 0. ¿Cómo vamos a poder reconocer que n sea mayor o menor que 0? De acuerdo al sentido de giro del diagrama que vamos a obtener, del diagrama de Nyquist. Lo otro que tenemos que recordar es que los polos, los vamos a nombrar P, de la función característica, es igual a decir los polos de la función en lazo abierto. Y con esto ya pasamos a empezar a ver cómo nos afecta aquí los cambios de un sistema coordenado a otro. Acá tenemos lo mismo que nos dice el teorema de mapeo. Tenemos nuestro mismo cuadrado, que va de menos 1 a 1, y tenemos un 0 en el origen y un polo en menos 0,5. Es decir, tenemos que este mapeo, que va siempre en sentido horario, está encerrando un polo y un 0. Como la diferencia de estas dos componentes es 0, tenemos que obtener un diagrama de Nyquist que no esté rodeando el origen. Y efectivamente, cuando hacemos la transformada para este sistema, utilizando las transformaciones de contorno que ya vimos, llegamos a que efectivamente nos queda una figura circular, relativamente circular, que no está encerrando el origen de este nuevo espacio, tal como lo decía el teorema. ¿Qué es lo que nos va a decir entonces el criterio de estabilidad de Nyquist? Nos va a permitir determinar la estabilidad de un sistema en lazo cerrado, lo vamos a poder aplicar a sistemas lineales y va a ser un criterio que está relacionando la respuesta de un sistema en lazo abierto con la cantidad de polos y ceros que tengamos en la ecuación característica y cómo se comportan estos en el semiplano derecho. Siguiendo entonces, tenemos una función de transferencia acá, nuestra función en lazo cerrado. La función característica ya sabemos que va a ser dada por el denominador, es decir, 1 más g de s por h de s. Y vamos a saber que un 0 de la ecuación característica va a ser lo mismo que decir un polo de la función de transferencia. Y con estas, y tienen que tener ojo cuando nos estemos refiriendo a los ceros, si estamos hablando de los ceros de la ecuación característica o los ceros del sistema en lazo abierto, porque se usan los dos conceptos. Y con esto volvemos a ver los contornos. En este caso, ya no nos estamos definiendo un contorno cuadrado, sino que estamos en el dominio S, donde tenemos nuestro sigma y nuestro j omega, lo mismo que usamos para nuestro root locus, para el lugar geométrico, y nos definimos un contorno que representa todo el semiplano derecho. Porque lo que vamos a querer ver
es determinar cuántos polos o ceros se encuentran en esta parte, en el semiplano derecho, ya que es el que nos puede volver el sistema inestable. ¿Cómo vamos a definir este contorno? Es un contorno que parte en el origen, en 0, y tiene un radio hasta el infinito, ya que va a cubrir todo, absolutamente todo lo que sea el semiplano derecho. Y ahora la pregunta es, ¿cómo va a ser este contorno en el dominio f de s, cuando lo pasemos a la ecuación característica, así como lo habíamos estado haciendo con las otras transformaciones de contorno? Lo primero que empezamos a ver es que vamos a saber que el número de rotaciones en sentido horario, es decir, en esta dirección, de la función característica alrededor del origen, el origen de f de s, va a ser igual al número de ceros que tenga f de s en el semiplano derecho. Y acá hay nuevamente que recordar, yo sé que estoy un poco repetitiva, pero es mejor que lo vean escrito varias veces, que los ceros de la ecuación característica son los polos de toda la función en lazo cerrado, de la función de transferencia en lazo cerrado. Es decir, si el sistema en lazo cerrado tiene polos inestables, f de s va a girar en torno al origen en sentido horario. Lo segundo que vamos a saber, haciendo esta transformación, es que el número de rotaciones que tengamos en sentido antihorario, es decir, hacia acá, en el nuevo plano, va a ser igual al número de polos de f de s, de la ecuación característica, en el plano derecho. Los polos de la ecuación característica es lo mismo que decir los polos de la planta en lazo abierto. Sabiendo estos dos componentes, es decir, cómo afectan los polos y cómo afectan los ceros, vamos a saber que el número total de rotaciones en torno al origen va a estar dado por la diferencia del número de ceros menos el número de polos, que se encuentren siempre en el semiplano derecho, porque eso es lo que estamos viendo. N va a ser positivo entonces cuando tengamos rotaciones antihorarias y negativo para rotaciones horarias. Y luego pasamos a cómo lo estamos graficando. Vamos a graficar el plano f de s, la ecuación característica, y vamos a empezar a determinar el número de vueltas alrededor del origen. Es decir, la cantidad de ceros inestables que tenga la ecuación característica o polos inestables de la ecuación de transferencia. Lo otro que vamos a ver es que en general, en vez de hablar del origen, vamos a contar los ceros o las vueltas en torno a -1. ¿A qué se debe eso? Porque tomamos la ecuación característica, que es 1 más g de s por h de s igual 0, y pasamos restando el -1. Entonces estamos haciendo otra transformación y en vez de contar vueltas en torno a 0, las estamos contando en torno al -1. Luego pasamos, ¿cómo vamos a determinar la estabilidad? Utilizando el criterio de Nyquist, nos vamos a parar para plantas estables, es decir, el componente en lazo abierto tiene todos sus polos en el semiplano izquierdo. En este caso, nuestro sistema en lazo cerrado va a ser estable si el contorno que estuvimos estudiando, después de hacer la transformada, no está rodeando el punto de -1,0. En cambio, si la planta es inestable, la planta en lazo abierto, es decir, existe algún polo en el semiplano derecho, el sistema realimentado va a ser estable si el contorno que estamos obteniendo está rodeando ahora el punto -1,0 en sentido antihorario. Y esto va a ser tantas veces como polos haya en la parte positiva. Es decir, si tenemos un polo, vamos a tener que darle una vuelta. Si tenemos dos polos, dos vueltas y así. ¿De dónde viene esto? Porque tenemos que la ecuación característica de f de s no debe tener las raíces en la parte positiva. Es decir, z es 0 y ahí nos queda, despejando de la ecuación de n igual z menos p, que n va a ser igual a p. Entonces con esto llegamos a que para un sistema estable la ecuación característica no puede tener ceros en el semiplano derecho. Por lo tanto, para un sistema estable, las rotaciones de la ecuación característica alrededor del origen deben ser en sentido antihorario e
igual al número de polos que están en el semiplano derecho, que es lo mismo que decir que la ecuación característica tiene una rotación en el sentido de los punteros del reloj para indicar que el sistema sea inestable. Además, si no existen rotaciones alrededor del origen, vamos a tener que el número de ceros es igual al número de polos, lo que quiere decir que el sistema puede ser o no inestable o estable, y esto va a depender de si tenemos o no polos en el semiplano derecho. Ahí vamos a tener que investigar un poco más y ver si existen estos polos o no. Y con esto llegamos a un ejemplo. Tenemos acá una función de transferencia, k sobre s t s más 1, bastante genérica. Tenemos el polo 1 sobre t y una ganancia k. Y acá tenemos cómo se comporta, obviamente, en el dominio S. Sabemos que esta es la parte S, y lo que nos va a interesar es mapear todo este sistema, todo el semiplano derecho, utilizando la transformada dada por este sistema. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos parando en todos los valores. Calculamos cómo se está comportando nuestra planta cuando la frecuencia omega tiende a infinito. Reemplazamos acá, nos da que si omega tiende a infinito, g de j omega tiende a 0. Después, ¿qué pasa cuando tiende a menos infinito? Nuevamente despejando, nos va a dar que tiende a menos 0. Y empezamos a escribir estos valores acá. Si se fijan acá, entonces yo tengo una curva que va hacia 0 cuando omega tiende a infinito y cuando omega tiende a menos infinito. Y para el resto de los valores, porque estamos siempre alrededor de 0 y no podemos reemplazar en 0 porque este sistema se nos va a volver inestable, calculamos el límite de epsilon cuando epsilon tiende a 0, cuando epsilon tiende a cuando menos epsilon tiende a 0 y cuando s, en este caso es igual a epsilon, tiende a 0. Es decir, el caso donde s puro era igual a 0. Hacemos los cálculos entonces y nos llega que estamos en el punto que se va a menos j omega, menos j omega, más j omega, y cuando s tiende al infinito. Entonces, para este sistema nos está quedando que el nuevo contorno está dado por esta forma. Obviamente también podemos calcular los puntos intermedios, eso ya se empieza a hacer por computador. Como nunca estamos rodeando menos 1, esto quiere decir que este sistema nunca se va a volver inestable.